Okay, good morning. Hello, everybody. Be welcome. We are going to begin with today's class. We are on Thursday, and we are going to read the versicle. Remember, it's Matthew 5:40, and the Lord said to us, and if anyone wants to sue and take your shirt, hand over your coat as well. This is according to the New International Version, and the value for this week is give the coat. Give the coat. Okay. Vamos a darle un vistazo a otras traducciones de este mismo versículo, ¿verdad? Nos habíamos quedado aquí en la parte de las King James. Vamos a ver la New American Standard Bible, que tiene 3 versiones diferentes. La más antigua es la primera, que es muy parecida a la que estamos leyendo, con la diferencia de que en vez de decir shirt, dice tunic, que ya decíamos que es la túnica, y en vez de decir coat, dice cloak, que hemos dicho que es esta prenda, ¿verdad? Que se utilizaba en tiempos bíblicos, que era como un sobre todo, ¿verdad? Es decir, sobre la túnica, iba sobre la túnica y era una especie de manto, que pues algunas traducciones de Biblia le llaman una capa. Las versiones más nuevas de la New American Standard Bible, como la de 1995 y la de 1977, ya tienen el vocablo actualizado, pues aquí ya nos habla de shirts, ya nos habla de camisa y nos habla de coats en ambas. Vamos a ver ahora la Amplified Bible. Esta siempre la revisamos, puesto que tiene siempre lo que está en estas llavecitas, es como una explicación de por qué se ha utilizado ciertos vocablos, ¿verdad? O en qué sentido debemos de interpretar las traducciones. Dice, if anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Bueno, es parecida a la New International Version porque habla de shirt, habla de sue, habla de take, habla de coat. Pero en la parte de la explicación nos dice, for the Lord repays the offender. ¿Qué significa esto? Bueno, nos dice que hay que darle a quien nos ha quitado la camiseta o quien nos ha echado el pleito y nos ha quitado la túnica, la camiseta, hay que darle la capa o el abrigo también. Aunque no es algo que él nos haya pedido, claro está. Él nos está pidiendo otra situación. Pero hemos dicho que estas son figuras, son comparativas, no es algo literal lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, dentro de ese contexto, nos dice la Biblia amplificada que el Señor reparará o repagará lo que vendría siendo la ofensa que hayamos causado. En algo así vendría siendo. En otras palabras, este versículo es como aceptar que somos culpables de ofender a otro. El versículo anterior, el de la semana pasada, nos hablaba siempre de poner la otra mejilla, pero ¿eso qué significa? Que yo ofendí a alguien y que, bueno, mejor dicho, que alguien se siente molesto conmigo y vengo y recibo posiblemente su ofensa y pongo la otra mejilla y estoy dispuesto a recibir otra ofensa u otro agravio. Y eso voy a perdonarlo siempre, pero esto de dar la camisa y la capa va en el sentido de que yo realmente, yo causé la ofensa. O sea, no es que a mí me dieron la cachetada, yo di la cachetada a alguien y soy culpable de algo malo que hice o que no debí de haber comportado, mi comportamiento, mejor dicho, fue de esa manera errada o no de acuerdo a los principios de la Biblia. Entonces, ¿qué significa? Que permitamos que el Señor pague esa ofensa que nosotros hayamos hecho, pero lleva lo que es nuestro deber, que es dar a la persona un poco más de lo que le quitamos o un poco más allá de lo que hicimos en que le hizo daño. Bueno, hay otras traducciones que siempre van con lo de shirt, ¿verdad? Y coat, como la Christian, la Holman, la American Standard Version, que es un poquito más antigua.
La Aramaic Bible es parecido a la King James, que aquí habla de coat y aquí habla de cloak. Entonces son dos cosas diferentes, ¿verdad? Las traducciones acá nos pueden confundir porque algunas hablan de coats en la segunda parte, como ese abrigo o digamos esa capa, y otras traducciones no lo plantean de esa manera. Eh, Tenemos la inglés contemporáneo, que es parecido de shirt and coat. Eh, La Dewey tiene algo interesante y es que dice, and if a man will contend with thee in judgment, si algún hombre contiende contigo en un juicio, and take away the coat, quiero explicar esto y esta son artículos que se utilizaban en el inglés temprano moderno, ¿verdad? O sea, esta Biblia es casi similar a estar leyendo una King James, no la New King James, sino la King James original, pero nos da esa idea de que al principio no es que solo me quieran quitar algo, sino que me han puesto un juicio, me han llevado a juicio, han contendido conmigo a juicio. ¿Qué significa eso? Que si algo ha sido llevado a juicio es porque he obrado mal, yo he hecho algo malo. Aquí no es que yo estemos sin culpa. Todos tenemos algún tipo de culpa en algunos momentos que nos comportamos mal. Quizás no nos lleven ante un tribunal de hombres o un tribunal de leyes acá en nuestro país, pero sí, ¿verdad? Vamos a quedar en evidencia de que hicimos mal o hemos hecho mal. Eh, la Good Words dice, if someone wants to sue you in order to take your shirt, let him have your coat too. Nuevamente, aparece si alguien, ¿verdad? Te demanda en el sentido de que quiere quitarte tu camisa, tu protección, digamos, primaria, dale la secundaria también. Well, eh, vamos a ver, creo que vamos a dejarlo hasta acá el día de ahora. Mañana vamos a continuar con algo otras más de ellas. Bueno, vamos ahora a la clase. Estamos trabajando con los formal and informal. Hoy continuamos con lo que vendrían siendo los farewells o las despedidas, los goodbyes. Y pues claro, el primero, ¿verdad? De ellos es goodbye. Goodbye tiene una peculiaridad y es que puede escribirse así unido como está acá o puede escribirse separado, ¿verdad? Y las dos maneras son correctas. Muchas palabras en el inglés a la larga, ¿verdad? Su uso era en un principio separado y a la larga se unen. Entonces puede escribir también goodbye así o unido. La escritura o en ese sentido la ortografía, que sería el spelling, es igual. ¿Qué significa goodbye? Bueno, significa adiós en español. Goodbye. Y vendría siendo el par de un hello. Hello y goodbye, los dos frases más comunes. Ahora, la siguiente tenemos see you tomorrow. Esto es hasta mañana. O también, si lo traducimos con el verbo, podría ser algo como te veo mañana. See you tomorrow. Te veo mañana. See you tomorrow. Y claro, esta puede tener una pequeña variante que es para darle un poco de más formalidad. Y es decir, I will see you. Y de hecho podemos quitar el tomorrow y poner otras expresiones de tiempo. Decir, I will see you later, te veo más tarde. I will see you next weekend, te veo el fin de semana. I will see you next Friday, te veo el próximo viernes. I will see you. Si solo digo see you, fíjense que aquí está entre los formales. Pero si le agrego el I will, todavía le doy más formalidad. Es decir, see you, tratarte de tú, te veo. I will see you es casi como te veré, como tratarlo ya a la persona con un poco más respeto, casi como de usted. Bien, ahí tendríamos entonces, goodbye, see you tomorrow. Bueno, en tomorrow hay algo interesante y es que tomorrow es una palabra que tiene tres letras O.
Y podríamos pensar, ¿verdad? Que por tener 3 letras O, todas las letras O van a funcionar o van a sonar de la misma manera, lo cual no es así. Por ejemplo, si la vamos a buscar a dictionary.com, ya que es una palabra que nos ha aparecido acá en el vocabulario, vamos a buscar aquí tomorrow y vamos a encontrar que de acuerdo al IPA, esta tiene lo que son 3 sílabas. Pero quiero acotar que no es para nada parecido a como pensaríamos que en español se separan las sílabas. En este caso, debemos tomar en cuenta que la T y la O, miren, es una sílaba. La M, la O y las Rs son otra sílaba. Y la última sílaba es la O con W. Entonces pueden ver ahí ya la diferencia, porque en el español, si nosotros leyésemos esto con español, cometemos la situación de decir, ah, estas son una, esta es otra y esta es otra. Y ahí es donde fallamos, ahí es donde no pronunciamos bien las cosas, porque insiste nuestra mente en querer leer el inglés como si se tratara de español. Y son sílabas diferentes. Entonces, aquí hay algo interesante. Primero, en esta, nótese que el sonido para esa O se representa con ese símbolo, que es un schwa. Eso suena a chu, chu, muy suave. Es una pronunciación suave la que corresponde a este. Chu, chu. No es to, porque si decimos to, es como que lo estemos leyendo en español. Es chu, chu. Ok, ahí estaríamos entonces con ese primero. Ahora, la siguiente sílaba de la palabra es la M, la O y la R. En el inglés, las palabras que llevan 2 consonantes es como que solo hubiese una. En este caso, esta palabra o esta sílaba, mejor dicho, de esta palabra, esta de acá puede tener 2 variantes. La primera es con este sonido y la otra es con este sonido. Cuando veamos esta separación acá con comas, ¿verdad? De palabras, no siempre suele aparecer, pero las palabras que pueden gesticularse de diferentes maneras, aparecen a veces estos hypen, es decir, esos guioncitos. Los hypen nos indica que que la sílaba que va acá, que sería en este caso la primera, se pronuncia igual, que lo que cambia es la pronunciación de la otra sílaba. Eso es lo que nos indica. A veces aparece el guioncito aquí, que significa que entonces que la primer parte de la sílaba es la que cambia y esta se mantendría igual. Bueno, ahora, los 2 sonidos para la M, la O y la L. Bueno, el primero que tenemos acá es el sonido O, O, que es parecida a la O del español, pero es una O como cortada. De hecho, en lingüística, en fonética, a esto se le conoce como stop glottal o glottal stop. El término es el glottal stop, se traduciría como un corte glutural. Es cuando acá en nuestras cuerdas bucales, en nuestra garganta, por así decirlo, eh, detenemos la O. Por ejemplo, decimos O, pero si la cortamos, diríamos algo como O, O, O. Es como solo hacer la mitad del sonido, como rebanarle un pedazo al sonido. Por esa razón se usa mucho este símbolo, miren, que ustedes dirán que parece una letra C, pero al revés. Pero no es una C, es una O. Pero es como que a la O le comamos acá un pedacito de este lado. ¿Ve? Entonces ahí nos va a quedar con la forma como que fuera una C. Entonces, este sonido se puede gesticular para esta sílaba como more, more. No es more, porque si hace more es la OR del español con la R. Y es more, 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 more. Chi, more, chi, more. Y esta, de hecho, esta es la sílaba tónica. ¿Cómo sabemos cuál es la sílaba tónica? Lo que aparece acá
adelante del apóstrofe, lo que va hacia adelante del apóstrofe es la sílaba tónica. Es la que lleva más fuerza. Entonces, esta es débil. Y aquí subimos un poquito. More. More. Y ahora vamos a la última, que es la O con la W. La O con la W hay que tener cuidado, ¿ve? Porque en algunas palabras, como en esta, suena a O. Es decir, esta se convierte como en una U y decimos O. Pero en otras palabras ocurrirá que va a sonar como AW. Entonces, ¿de qué depende eso? No hay ninguna regla que nos diga si suena en una palabra OU o en otra AU. Simplemente es de escuchar y repetir, escuchar y repetir. Ok, entonces, pero acá tendríamos tomorrow. Tomorrow. Oh, ese es el sonido final. Tomorrow. Tomorrow. Ahora, esta de acá es una variante en donde en vez de hacer el sonido del stop glottal, se hace o se gesticula la vocal O de aquí como una mezcla entre una A y una O. More, 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 more. Es como mezclar la A con la O, por eso este símbolo, miren. Este símbolo pareciera una vocal A, pero nada más que vista en un espejo. En muchos diccionarios nos las ponen de esta manera, ¿verdad? Con el propósito de que no la confundamos con una A. Por eso se le dan vuelta. Algunos diccionarios lo usan con la rayita esa al revés. Realmente no es una A. Si lo ven así, es como una O con una barrita acá. Entonces pareciera A, pero no es A. Ese símbolo lo que nos dice es que es un sonido del inglés en donde se mezcla O, 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 una A y una O, entre una A y una O. Luego el resto es igual. Entonces podemos decir tomorrow, tomorrow o bien tomorrow, tomorrow. Por este sonido, cuando le escuchamos a algunas personas, nuestro oído podría pensar que están diciendo ma, pero no es ma, es mo, more, more, mo, more. Le agregan la R al mo, more, mo, more, more. Y ahí es donde suena de esa manera. Entonces, ¿qué es lo curioso de esta palabra? Que hay 3 vocales O y ninguna suena igual. En cada sílaba va sonando de manera diferente. Y ese es el gran truco, digamos, de aprender el inglés, que debemos de conocer los secretos detrás de las sílabas del inglés y de los sonidos de las vocales. Porque de manera general pasamos a tener cerca de 20, 21 sonidos de vocales en el inglés, cuando en nuestro español apenas nos quedamos con 5. Entonces, la principal dificultad que usted debe de vencer para pronunciar bien el inglés es conocer los sonidos de las vocales. Y es como pasar nuevamente por el silabario. Recordarán ustedes que cuando aprendieron allá a hablar, posiblemente en lo que aquí es el kinder o preparatoria, que aquí le llamamos preparatoria, pero en otros países la preparatoria es antes de ir a la universidad, es el bachillerato. Pero aquí, digamos en el kinder, ¿verdad? Cuando los niños están en esa edad preescolar, en esa transición que van a ir allá al primer grado, eh, es muy común que aprendan a leer en esas épocas y todos hemos aprendido a leer con el famoso silabario, ¿verdad? Eh, el inglés tiene su silabario y vamos a estudiarlo cuando veamos los sonidos de las vocales. Ahí vamos a ver cómo se comportan lo que vendrían siendo las vocales de acuerdo a ciertas características en donde van a ir apareciendo. Bueno, siguiendo entonces con lo que vendría siendo nuestras frases, vamos ahora a good night. Esta ya la hemos visto, ya hemos dicho que es un buenas noches, usualmente para ya irnos go to the bed, irnos a la cama o despedirnos de alguien. Good night. La palabra night tiene una peculiaridad y es que cuando escuchemos o veamos, mejor dicho, la IGH, siempre que encontremos palabras que lleven la unión de una IGH, la GH no hace nada, no tiene sonido, es prácticamente muda.
Y lo único que suena es la I, es decir, la I con su sonido largo. Por eso solo decimos night, night, good night. Y de ahí es donde se desprende lo que vendría siendo una pronunciación muy informal de la palabra noche. Por ejemplo, eh, acá nosotros podríamos poner night para ver la escritura. Entonces ya nos habíamos adelantado y ya decíamos, bueno, en este caso, ¿verdad? Vamos a encontrar, de acuerdo a la IPA, el sonido como I. Lo único que suena es esta vocal, la N, la I y la T. La GH no hace nada. Entonces, siempre que en las palabras aparezcan estas tres, el sonido que le corresponde a esas es I, night, night. Bueno, eh, ahora, vamos a ver aquí. Eh, Vamos a ver. Hay una variante de esta. Vamos a ver si nos aparece. Vamos a ver si la tiene dictionary.com. Me parece que sí. Y es esta. En muchos programas de TV shows o en el inglés diario, digamos, de la calle, se suele reemplazar la expresión night, la que lleva IGH, con la expresión que estamos viendo aquí, que suena igual. O sea, es un homófono. Si usted le presta atención, al leerlo en inglés, para esta palabra la E no suena. Y esta suena como boca larga. Entonces, este sonido es el mismo para la otra, night. Las dos se pronuncian igual. Se escriben diferente porque la otra lleva IGH y después va la T y no lleva la E. Entonces, vamos a encontrar más que todo en inglés, miren, nos dice informal. Esta frase escrita así. Cuando nos la dicen no distinguimos porque las dos palabras suenan igual, pues son homófonas, pero cuando se escribe sí. Entonces va a encontrar usted que dicen a veces en algunos restaurantes como parte, digamos, de sus servicios nocturnos, entonces dicen open, agregan aquí algo así, ¿verdad? Y dicen algo como open at night, así. ¿Qué significa? Que está abierto de noche en algunos restaurantes. Pero no le escriben con la IGH. Open at night, dicen nada más. ¿Por qué? Porque suena igual. Se escribe diferente. Pero esta escritura es informal. Es parte del inglés informal. El inglés informal, recordemos que no es que esté mal. El inglés informal es de lo más normal realmente. Lo que sucede es que a veces cuando comenzamos a estudiar inglés, se nos lleva más que todo por textos académicos, textos que están pensados para que un estudiante aprenda inglés en un contexto muy formal. Entonces, no le incluyen esas expresiones. Vienen las expresiones que se utilizarían, digamos, en la parte académica. El inglés académico no es el mismo inglés coloquial. Son muy diferentes. Podríamos decir que lo que estamos viendo acá a nivel de saludos formales vienen del inglés académico, pero los que son informales vienen del inglés coloquial o del argot popular, como se le dice bueno, la palabra es del francés y se toma prestado para referirse a la jerga popular, lo que aquí normalmente denominamos como el caliche, em, y lo que en inglés se conoce como el slang English. Bueno, vamos a una más. Y es have a nice day. Have a nice day. Bueno, las palabras terminadas en E son muy especiales en el inglés. Y pueden ver como, por ejemplo, have no suena la E, suena la V. Nice es parecido a lo que acabamos de estar viendo, donde la E no suena y esta suena a I. Es decir, si buscamos esta que es N-I-T-E y aquí ponemos ahora esta de acá, van a ver que es prácticamente la misma estructura de pronunciación. Lo único que cambia es que en vez de hacer sonar una T, aquí vamos a hacer sonar una S. Miren,
pero es lo mismo. La E no suena, esta toma un sonido I, que es un sonido largo. En este caso, la C va a sonarnos a una especie de S. Nice, night. Es lo mismo, lo único que cambia es el sonido del final. Entonces, esa es una de las cosas, digamos, que tienen que ver con las reglas de pronunciación en el inglés, las reglas de las vocales. Bien, tenemos uno más que es It's been nice to meet you. Ya habíamos visto esta frase, el de been, ¿verdad? Encantado de conocerte. Nice to meet you, digamos que es la frase más popular. Un gusto conocerte. Pero si decimos It's been nice to meet you, ya lo vuelve mucho más formal. Si yo quiero quedar bien con una persona que es primera vez que estoy hablando con ella o primera vez que me la presentan, es mejor decirle It's been nice to meet you, ¿verdad? Y ya se traduciría como encantado, aunque yo, repito, prefiero usar para decir encantado, prefiero usar I'm glad. Yo les diría, miren, esa realmente para decir estoy encantado de conocerle, sería I'm glad, así, I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Es así, la traduciría yo así como estoy encantado de conocerte. Pero el It's been nice to meet you, incluso yo diría que sería algo así como ha sido un gusto o ha sido bueno conocerle. Ha sido un gusto conocerle o ha sido bueno conocerle. Realmente el adjetivo nice es casi sinónimo de good, de well, pero un poquito más arriba. El nice es un poco más arriba. Ha sido un gusto conocerle. It's been nice to meet you. I'm glad to meet you. Esa sería más estoy encantado. Siempre que veamos la palabra glad, tiene que ver con eso, con que estoy encantado, estoy complacido de algo. Y se usa mucho para la parte formal. Si yo quiero hacer una traducción o quiero hablar con un inglés muy formal, hay palabras que debo de ir incluyendo y esta debe ser una de ellas. Glad, glad, I'm glad. Bueno, ahí estaríamos hasta las 16 y luego vienen las informales. Vamos a ver entonces acá lo que vendrían siendo las informales. Bueno, bye o bye bye es la versión recortada de goodbye. Y aquí dice como adiós, pero yo diría que es como cuando nosotros decimos salud. Vean, nosotros decimos salud. Entonces, el salud sería el bye. Saludos. Bye. Bye bye. See you. Bueno, el see you tiene varias variantes. Puedo decirle a alguien simplemente see you. Nos vemos. See you. See you later. Nos vemos más tarde. O simplemente later. Más tarde. Bueno, aquí hay algo que quiero explicar con esta frase. En primer lugar, ya hemos hablado del see you, pero hay una pequeña variante y es no pronunciarlo con los sonidos tradicionales, sino pronunciarlos con sonidos más informales. O sea, see you ya es informal, pero lo que voy a agregar yo ahorita aquí es todavía más informal. Y es más de la calle. O sea, see you se pasa, pero el hey, Zia, Zia es una variante en donde se dice nada más Zia y se escribe de esa manera y es una forma de decir nos vemos vos, nos vemos vos, todavía más informal. See you later. La palabra aquí interesante es later, later, porque me va a permitir explicarles algo. Primero la vamos a buscar acá. La idea de ir buscando esas palabras es con el dictionary.com es que usted vaya viendo y trate poco a poco de irse empapando de los patrones de pronunciación, que después de estos temas los vamos a estudiar en pronunciación vocal. Entonces, cuando ya vayamos a eso, usted ya va a sentirse un poco más en ambiente al ir conociendo estas pronunciaciones. Vean la pronunciación acá.
En primer lugar, debo destacar que es una palabra que termina en ER. Y ya eso ya nos da bastante que hacer o bastante que hablar de este tipo de palabras. Por otro lado, nótese que la separación silábica es la L y la A y la T, la E y la R. Ahí se forman las dos sílabas de esta palabra. La sílaba tónica es la primera, aquí nos lo indica dictionary.com. Es la sílaba que se pronuncia con más fuerza. Y la sílaba no átona o la weak form vendría siendo esta. Y en esta, nótese que la vocal E, que está aquí, se gesticula con un schwa. O sea, no es ter como en español, sino que es tur, tur. Suena como una UR, más o menos, para tener esa idea. Entonces, tenemos aquí la pronunciación que sería como later, later. Esa pronunciación que les acabo de hacer sería una pronunciación estándar o en inglés, cuando hablamos de inglés estándar, quiero adelantar que se viene otro rollo. Normalmente hablamos de British English, inglés británico, y hablamos de American English como los dos más grandes referentes. Pero existen variantes y una es el inglés americano estándar y el inglés británico estándar. O sea, cada quien tiene su estándar. Cuando hablamos de un inglés estándar, es un inglés bastante neutro, que significa que ni le tira a como habla la mayor parte de los estadounidenses, ni le tira a como habla la mayor parte de los británicos. Es algo neutro. Es como el español. Nosotros, por ejemplo, vemos a muchos actores interesados hoy en aprender español, pero ellos tratan de aprender un español neutro, porque no se pueden meter a mucho, a la cuestión del acento. Ahora, later, con el sonido T, es para una pronunciación estándar. Sin embargo, los norteamericanos, y esto es propio de los norteamericanos, con las T, y eso se llama la flap T, así se conoce este fenómeno. Se le llama flap T. La flap T ocurre cuando la T está en medio de dos vocales, o sea que acá, donde pongo esa X, esas X son vocales, T en medio de dos vocales. Cuando la T está en medio de dos vocales, los norteamericanos hacen dos tipos de sonidos. Algunos le tiran a una D y otros le tiran a una R suave. Es decir, van a cambiar el sonido de la T de T por una D o por una R. Eso significa que si acá la pronunciación estándar es esta, la vamos a copiar. Esto sería en inglés estándar. Inglés estándar sería esta la pronunciación de la palabra. Significa que para el inglés americano, esta palabra podría sonar como later o como later, con una de estas de acá. Esto ya sería pronunciación americana propiamente. La otra es inglés estándar. Si yo digo later, inglés estándar. Pero si yo sigo diciendo algo como later o later, ya es inglés americano. Y en todas las palabras en donde la T está en medio de dos vocales, introducen estos sonidos. Algunos le tiran a una D, otros le tiran a una R. Mi recomendación es que si usted quiere imitar el sonido norteamericano, es más fácil, creo yo, recordar el sonido de la R. Entonces, later, miren la diferencia entre decir later y decir later, later, later. Ahora, esto es en Estados Unidos, pero esta palabra, si la buscamos acá, más abajo vamos a encontrar la definición británica, seguramente. Miren, esta es la definición British Dictionary. Nótese que acá la diferencia entre la pronunciación que hemos visto anteriormente es que carece del sonido de la R. Los británicos, como tienen ese acento no rótico, que significa que la R no la van a pronunciar cuando está al final de las palabras, cuando está delante, cuando está delante lo que es de la R una I, una E, no la pronuncian. Entonces, ¿cómo sonaría esto para un británico? Suena como later, 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 later.
Entonces, nomás ahí encontraríamos en esta misma palabra más o menos la variante británica, la de inglés estándar y dos de inglés americano. Entonces, es lo que vuelve al inglés un poco más complejo de aprender. Máxime si vamos a apuntarle algún tipo de acento. Y son ciertas cositas que vamos a ir observando en las palabras que vayamos estudiando para ir teniendo en cuenta esos comportamientos. Bueno, time is over. Se nos ha terminado el tiempo, Tatiana Biol. Mañana continuamos con otras frases más. Thank you for coming. Goodbye. Take care. May God bless you. Thank you, teacher. Goodbye. Thanks to you. Goodbye. Bye-bye. Bye bye. Thank you.